voz de los protagonistas. En Contextos. Fernando Todd, en el contexto de las empresas familiares. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bien, muy contento de estar aquí otra vez participando. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es cuando los primos entran a la empresa familiar. ¿Qué complicaciones existen en una empresa familiar que es gestionada por la tercera generación? Es decir, por los primos. Vamos primero a hacer un análisis simplista. Vamos a imaginarnos una empresa de primera generación. Seguramente vinieron varias a tu mente. Es aquella que los padres fundan la empresa y son los iniciadores de la aventura, ¿no? Ahora vamos a ubicar mentalmente a una empresa de segunda generación, es decir, una empresa que sea gestionada por hermanos. Seguramente alguna nos viene a la mente. ¿Y qué tal una tercera? ¿Verdad que son menos empresas? Aunque ahorita Marcela me está diciendo que su hijo anda entrando en un proyecto similar. El consorcio de primos, como se define teóricamente a este tipo de empresas, reviste una serie de complejidades que son muy importantes para su análisis. Primero que nada, debemos de tener conciencia de que cuando una empresa familiar va a ser gestionada por los primos, debe de pasar por un proceso de sucesión complejo, donde el conflicto no es poco probable. Hemos visto antes que la mayoría de las empresas familiares no son capaces de gestionar su transición de la primera a la segunda generación. Bueno, pues el paso a la tercera generación todavía es más difícil. Lo es incluso si la empresa fue fundada por hermanos y se pretende transmitir a los descendientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasar una empresa gestionada por hermanos, ya sea de primera o de segunda generación, es más complicado para pasarlo a los sobrinos y a los primos que una del papá a los hijos. Ah, claro. ¿Sí? Existe un momento crítico en las empresas familiares que son gestionadas por hermanos, que es cuando la siguiente generación, es decir, los primos, están alcanzando una edad propia para elegir su carrera o desarrollarse profesionalmente. O sea, cuando ya los primos están en los 20, ya se empieza todo a complicar porque voltean a ver a la empresa y dicen, ¿dónde me veo yo despachando? ¿En cuál escritorio, no? Y muchas veces en esta etapa encontramos tensión en la familia debido a la resistencia entre los integrantes de la generación al mando que tratan de buscar justamente acomodo a los hijos en la empresa. Este escenario entonces es propicio para que surjan conflictos de interés y de diferentes tipos, ya que las relaciones familiares se complican. Principalmente porque los primos no necesariamente comparten los mismos valores y no necesariamente fueron educados de una manera asociada. Crecieron en ambientes, patrones y circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Aquí es cuando entran a influir en los valores de una familia los parientes políticos, ¿sí? Porque ya los primos traen una mezcla de educaciones y de valores y de culturas, exactamente. ¿Sí? Entonces todo esto lo tenemos que aterrizar a una empresa. Pero todas estas cuestiones son salvables. Vamos a analizar algunos mecanismos que puedan ayudarnos si estamos intentando transmitir la empresa a una generación de primos, ¿no? Primero es bien importante que identifiquemos como familia empresaria cuáles son los valores que nos llevaron a estar en donde estamos. ¿Qué valores nos llevaron a tener a la empresa y el patrimonio que tenemos? ¿Cómo los hemos vivido? ¿Cómo los hemos reflejado? No nada más en la familia, sino también en la empresa. Y una vez que los determinamos y somos conscientes de ellos, podemos solicitar y educar a las siguientes generaciones con esos valores y pueden ser replicados, porque al final del día estos valores son lo que sostienen y lo que guían a las empresas, ¿no? También es muy importante que establezcamos un plan de sucesión. Y esto lo hemos platicado en otras colaboraciones, pero tratándose de una empresa de primos es vital. Si no hay un plan de sucesión, una empresa no puede pasar a la tercera generación, porque vendrían muchos conflictos de quién va a dirigir la empresa, por ejemplo, quién va a ostentar la propiedad, cómo se va a pasar patrimonialmente los activos y los bienes, las acciones de la empresa, cómo se van a tomar las direcciones, cómo se van a tomar las decisiones en la empresa. Hay que documentar todos estos acuerdos, hay que sentarnos a la mesa y decir,
tenemos que negociar por este lado o por este otro, pero todo lo que acordemos tiene que estar escrito y todo tiene que estar en documentos legales que hagan obligatoria su ejecución, porque de otra manera todo se nos va a quedar en el aire. También es bien importante que las familias de segunda generación o las empresas que estén gestionadas por hermanos aprendan a diversificar. ¿Por qué diversificar? Porque muchas veces las siguientes generaciones no tienen las habilidades, los conocimientos o el interés de gestionar una empresa del mismo ramo de sus padres, pero sin embargo traen otras inquietudes, traen otras motivaciones, traen otros conocimientos y a lo mejor lo que necesitan nada más es un empujón para emprender. Entonces a lo mejor de una manera ordenada y de una manera calculada, a través de una estructura empresarial familiar, podemos apoyar a las siguientes generaciones a que desarrollen áreas nuevas de negocio. Entonces, desarrollando áreas nuevas de negocio, podemos encontrar cabida para que todos los hijos de las siguientes generaciones se desarrollen. Es bien importante que no olvidemos que las familias crecen más rápido que las empresas. Entonces, si estamos esperando que los primos, todos, encuentren lugar en puestos determinados en la empresa que tenemos, pues nos vamos a atorar. Oye, Fernando, pero luego muchas veces, precisamente con el crecimiento de los hijos, de los hermanos que están compartiendo una empresa, da lugar a que las empresas se escindan, se dividan. Y entonces se liquida porque ya no hay cabida. También depende de las dimensiones de las empresas, ¿no? Ya no hay cabida para que haya tantos jefes. Se necesitan más soldados de a pie que jefes. Y entonces empieza a haber diferencias y a veces se corta por lo sano, que es precisamente más sano que continuar con un proyecto en conjunto, con una serie de crispación o de división o de enojo. Definitivamente. Ese punto que tocas es bien importante, Marce, porque tenemos que identificar de qué manera podemos establecer mecanismos de salida para los accionistas que ya no se sientan cómodos. Y también es muy importante que podamos aclarar cuál es la función de cada uno de los roles en la empresa familiar. Por un lado, podemos tener propiedad de las acciones. Esto nos da derechos para cobrar dividendos una vez al año y para tomar las decisiones relativas a la asamblea de accionistas. Por otro lado, los puestos y los salarios. Esto es, si yo trabajo en la empresa, no soy dueño de la empresa, pero me pueden pagar un sueldo. Y entonces aquí tenemos que ver, cuando entran los primos, quién va a ser dueño de las acciones y quién va a trabajar la empresa. Y o si se va a repartir. O si se va a repartir. Exactamente, si se va a repartir la estructura accionaria y a fragmentarse, es decir, uno tiene el 5%, otro tiene el 15%, otro tiene el 10%, pues a lo mejor sí es importante que establezcamos mecanismos para vender las acciones y para consolidar en 2 o 3 familias para que de esta manera no se haga más complejo la toma de decisiones. Uh-huh. Esto es importante también dependiendo el tamaño y el nivel de la empresa, porque no es lo mismo un 5% en una empresa chiquita que un 5% en una empresa que cotiza en bolsa. O sea, no necesariamente tienes que vender las acciones para que siga manejando. Esto me lleva al siguiente punto. Es bien importante que las familias empresarias empiecen a empoderar órganos de gobierno, sobre todo ya si se va a dirigir a través de una gestión compartida entre los primos. Es bien importante que establezcamos políticas de toma de decisiones a través de un gobierno corporativo y a través de un consejo de administración. ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cuál es el quórum para las sesiones? ¿Cuál es la votación mínima para tomar X o Y decisión? Todas estas cuestiones las tenemos que aterrizar, las tenemos que poner en blanco y negro y se tienen que vivir en el seno de la empresa, porque si no, eso se convertiría en una cena de negros totalmente. Exacto. ¿Sí? Oye, reglas súper claras.
Sí. Porque si no, de verdad, la relación puede afectar no nada más en el ámbito de la empresa, sino ir más allá. Porque, bueno, ¿cuántas familias no terminan totalmente divididas, peleadas, confrontadas, como enemigos? Como enemigos, definitivamente. Y aparte, ¿sabes qué? Una cosa muy importante es que las peleas y los enojos y las rencillas son heredables. Las pasamos igual como si fuera un activo patrimonial. O sea, si el enojo del papá luego es el enojo del hijo, y que a lo mejor ni siquiera supo la historia realmente como sucedió. Y ni se acuerdan por qué, pero se acuerdan que están peleados. Y se mantienen en esto. Y sí, es muy importante que nos demos la oportunidad de separar las cuestiones que son eminentemente de familia para que se traten en el seno de la familia, y otras que son de la empresa. Por eso también, además de un consejo de administración, se debe establecer un consejo familiar que se reúna periódicamente, que pueda transmitir los valores generacionales por los cuales la familia empresaria se constituyó en lo que es, que aprendan las nuevas generaciones la historia familiar, cómo fueron creciendo, a qué se dedican, cuáles son justamente las historias en las cuales se ha envuelto la familia, para que conozcan, para que se sientan parte y para que las nuevas generaciones quieran, se motiven a trabajar la empresa, ¿no? Mira lo que me dicen, pregúntale a Fernando, por favor, ¿qué mano tiene el hijo mayor de las familias? Si realmente es al que le tenemos que ceder el mando. De ninguna manera. El mando de la empresa debe de pasarse a quien esté más preparado. La empresa familiar debe de regirse a través de la meritocracia, no a través de si eres el primogénito, o eres el segundo, o eres la mujer. Eso es totalmente independiente. Antes, hace muchos años, en la época feudal, el primer hijo era el que se encargaba de las propiedades, el segundo al ejército, el tercero se iba de sacerdote. Pero esto se hacía justamente para consolidar la propiedad. Hoy en día no hay ninguna obligación legal de pasarle la estafeta al hijo mayor. Legalmente no hay ninguna obligación. Uh-huh. Y a las mujeres, por supuesto, incluirlas, digo, porque ya tampoco es que las mujeres no tengan acceso, aunque hoy platicábamos sobre los hombres más y mujeres más ricos de este país, y en una lista larga solamente hay 2 mujeres. Una es Sara Larrea y la otra es María Asunción Zavala. Y entonces, pues son icónicas, pero también ellas tienen sus fortunas por herencia. Claro, pero también han trabajado. María Asunción es sumamente capaz y es una de las mujeres más inteligentes de México, porque también manejar un patrimonio de ese tamaño no es fácil. Claro, no, dicen que es más difícil cuidar el dinero que hacerlo. Exactamente. Entonces hay que saber pedir orientación, hay que saber tomar las decisiones correctas, y seguramente tratándose de empresas de ese tamaño tienen un family office que estructuran todo el patrimonio familiar y le dan salida de manera correcta, ¿no? Uh-huh. Hay también un comentario que nos hace llegar María Elena Solís, y dice: ojalá algún día el colaborador aborde el tema de la serie Cría Cuervos. Se me hace que es muy rica para el contexto de empresas familiares. No sé cuál sea la serie Cría Cuervos, a lo mejor la de Club de Cuervos. Club de Cuervos. Sí, ok. Sí, porque Cría Cuervos es una película de Carlos Saura, sí. Sí, definitivamente Club de Cuervos es un caso de empresas familiares y seguramente, como lo hice con Star Wars, algún día platicaremos de... Sí, mira, y preguntan, si el primer hijo es mujer, ¿ella puede ser la que tome el mando de la empresa familiar? Pues como tú decías, si está capacitada, por supuesto que sí. Sí, claro, porque tenemos que ver, como les dije hace un momento, una cosa es la propiedad de las acciones. Las acciones pueden ser para el hijo o la hija que salió hippie y se fue a vivir a Mazunte, y ¿no ella... es eso? ¿Sí existe Mazunte? Sí, es en Oaxaca. Entonces, si mi hija o mi hijo es hippie y se fue a vivir a Mazunte, yo le puedo, y tiene un 20% de acciones, en abril, después de aprobar resultados, tuvo dividendos, se los transfiero, y que viva todo el año con ese 20%, y que no se acerque a la empresa, porque no sabría dirigirla. Y si la hija o hijo o cualquier persona tiene los méritos para
para dirigir la empresa cumple con el perfil previamente establecido, porque eso es también bien importante, que tengamos definidos los perfiles, porque no podemos estar inventando que este año el director general sea un abogado y el siguiente año sea un financiero y el tercero sea un ingeniero industrial. Tenemos que tener un rumbo, la empresa no puede estar con estas inseguridades. Entonces, si tú defines el perfil de tu director general desde antes y se lo comunicas a tus hijos desde antes de que entren a estudiar, entonces tus hijos van a saber que si un día quieren llegar a ser directores generales de esta empresa, pues tienen que tener una ingeniería, tienen que tener un MBA, tienen que tener un cierto tiempo trabajando en otras empresas para poder competir con otras personas que puedan ocupar estos puestos. Porque al final del día, los directores y los empleados cuidan el patrimonio de la familia empresaria. Entonces no podemos poner en riesgo el patrimonio de la empresa poniendo a trabajar a alguien que no cumpla con todos los requisitos y que no garantice la continuidad de la empresa, ¿no? Fernando, súper interesante, nos dejas punto de contacto. Claro que sí, mi blog es ftr.mx. Muchísimas gracias.